Señor, en esta mañana en el libro de Isaías, en el capítulo 53 de Isaías. Ahí le voy a estar dando lectura a la palabra del Señor en el versículo 10 del libro de Isaías. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Palabra de Jehová. Y tu palabra es vida. Te doy gracias por ella. Te pido que tu palabra fluya con libertad y que tu Espíritu Santo abra el corazón y a la mente de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por ella, porque ella es la que nos guía todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria. Y amén. ¿Verdad? Hoy se conmemora la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, ¿verdad? Cogí esta lectura que es tan importante para este día. Fuimos al libro de Isaías porque Isaías enfatiza el propósito de Dios, porque algo grande estaba que sucediendo o iba a suceder, decía el profeta. No era Ciro, ¿verdad?, el que haría lo que iba a suceder, ni era el siervo el que haría lo que habría de suceder, pero sucederá porque Dios lo quiere. Aún, amado hermano, está claro que esta parte de Isaías fue escrita a los judíos en la cautividad de Babilonia, pero las naciones también tenían que ver con esto. Toda la humanidad estaba, hermano, en cautividad, en un sentido, ¿verdad?, u otro. Pero el propósito de Dios es de ponernos a nosotros. Ese era el propósito de Dios, de ponernos a nosotros en libertad. Toda la Biblia es una historia, amado hermano, de amor. Dios creó a la humanidad. ¿Y qué pasó con la humanidad? La humanidad se aleja de Dios. Y Dios busca entonces de nuevo, amado hermano, a la humanidad. Aleluya. Dios muestra la escena de amor en las Escrituras una y otra vez por medio de los hombres y por medio de las mujeres de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios utilizó a Moisés, Dios utilizó a David, Dios utilizó a Elías, a Oseas y a Isaías también. Pero demasiadas veces mostró Dios su amor, ¿verdad? Y no fue correspondido. Entonces, el pecado del rechazo del amor divino, entonces requería sacrificio. Y decidió entonces Dios hacer el sacrificio él mismo y enviaría a un siervo o a su hijo inocente para llevar el horrible pecado del mundo. Oiga, esto entonces, hermano, abriría, aleluya, el camino para una nueva relación entre Dios y el pueblo que tanto Dios amaba. El sufrimiento del siervo de Dios es la clave del plan de Dios. ¿Qué dijo Dios en 2 de Corintios?
en el capítulo 5, en el versículo 19, Dios dijo bien claramente, aleluya, que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Y la palabra del Señor, amado hermano, no torna atrás vacía, porque el mismo Dios lo dijo en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 11 del libro de Isaías, él dijo, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, Isaías profetizó, aleluya, la palabra de Dios muchos años antes, 400 años pasaron, perdón. Y, amado hermano, tal vez muchos tiempos más pasaron. Entonces podemos ver cómo la escritura se cumple, amado hermano, en los libros, aleluya, de los evangelios, en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, en el libro de Lucas y en el libro de Juan. Entonces quedó registrado, aleluya, la promesa que había, la profecía que había dicho Isaías. Entonces se cumple en estos libros cuando entonces Jesucristo, aleluya, viene a cumplir el propósito de Dios, aleluya, ¿para quién? Para la humanidad. Vemos en las escrituras a un hombre sufriente. Vemos a Jesús cuando fue allí al Getsemaní, que Getsemaní significaba molino de aceite o prensa de aceite. Y en este lugar era que Jesús iba todo el tiempo a orar. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla, entonces oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando leemos esta palabra, podemos ver cómo se cumple la palabra del Señor en ese momento, cuando entonces ya había llegado la hora de Jesús ser entregado por aquel hombre llamado Judas, por sobrenombre el Iscariote, uno de sus discípulos, que fue y lo entregó, aleluya, bendito sea la gloria de Jehová, para que entonces Jesús fuera llevado a un sinnúmero de personas para luego ser crucificado. No podemos decir ni pensar que cuando leemos estos pasajes de las Escrituras, se resistió Jesús a cumplir su misión. No, hermano. Pero seguramente se preguntaba si no hubiera, ¿verdad?, una alternativa menos dolorosa. Aunque Jesús era completamente Dios, también Jesús era completamente humano. Y aquí hay algo obvio, hermano, que en ese momento también estaban los sentimientos de Jesús como humano. Y Jesús se encontraba vulnerable, reconociendo y sabiendo que iba a ser llevado a la cruz del Calvario. Pero Jesús seguía comprometido a cumplir su propósito de ser el Salvador del mundo. No obstante, entonces el intenso sufrimiento, ¿verdad?, que experimentó, ¿verdad?, entonces lo llevó a él a dirigirse, aleluya, a su Padre, ¿verdad?, para que le diera entonces su ayuda. Pero ¿qué hizo Dios en ese momento? Dios lo que hizo por él es que le envió un ángel para que ese ángel entonces lo fortaleciera. Qué triste fue la agonía de nuestro Señor Jesucristo, viendo que uno de los suyos, aleluya, lo iba a traicionar.
Y vemos a Judas cuando Jesús termina de la oración, que allí mismo donde se encontraba en el monte de los olivos, allí mismo fue Judas a entregar a Jesús con un beso. Un beso era algo honroso, pero Judas lo que hizo fue que le dio un beso, pero un beso de traidor, y entregó entonces al maestro. Y el maestro fue llevado, ¿verdad?, a diferentes lugares. Jesús fue encarnecido. Jesús fue azotado. Jesús fue llevado ante el concilio. Aleluya. Fue llevado, glorificado sea el nombre del Señor, ante Pilato. Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Y era cierto, porque no había ningún delito en él, porque Jesús no había cometido ningún delito. Él había ido a la cruz siendo, o iba a ir a la cruz siendo inocente, aleluya. Y no solamente fue delante de este hombre llamado Pilato, sino que también fue delante de este hombre llamado Herodes. Y Herodes, ¿qué hizo? También lo mismo. Entonces Herodes con su soldado le menospreció y le encarneció también, vistiéndole de una ropa espléndida. ¿Y qué hizo? Volvió y lo envió a Pilato. Cuando llega Pilato, entonces cambia, ¿verdad?, toda la escena de todo lo que había acontecido. Entonces Pilato fue el que convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y a los pueblos, y les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis. No había delito. Hermoso. No había manera ni forma de acusar al Señor. El Señor solo estaba cumpliendo el plan de Dios, aleluya. Siendo Él también Dios, Él mismo fue, aleluya, el que hizo, aleluya, este sacrificio, aleluya, bendito sea la gloria de Jehová. A nosotros no se nos puede olvidar estos acontecimientos tan importantes de lo que pasó, aleluya, nuestro Salvador Jesucristo. Oiga, Pilato lo quería dejar libre. Él no encontró causa. Él lo quería soltar. Él dijo, bueno, lo voy a castigar, pero luego lo voy a soltar. Pero ¿qué pasa? El pueblo seguía persiguiendo a Jesús. La multitud seguía persiguiendo a Jesús y seguía dando voces, aleluya. Qué difícil para este hombre Pilato, ¿verdad?, haber visto toda aquella multitud, ¿verdad?, en contra del Señor. Aleluya. ¿Y qué hace? Entonces tomó la decisión de que entonces se los habría de entregar y le soltó a aquel que había sido echado, ¿verdad?, en la cárcel. Aquel hombre, primeramente a Barrabás, por sedición y homicidio, por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó entonces a Jesús a la voluntad de ellos. Entonces, podemos ver cómo Jesús entonces fue llevado a la cruz y podemos ver toda la trayectoria